Cuando llegamos a Mateo 28, al principio del capítulo, habla de la resurrección de Cristo allá. Y cuando llegamos a los últimos versículos, que va a ser nuestro texto para el día de hoy, el 16, eh, eh, no es, estamos a la mitad, podemos decir, en un sentido, de los 40 días que Jesús estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan? Él resucitó y durante 40 días la Biblia dice, iba y venía. Se les aparecía a sus discípulos, y luego se iba y regresaba. Y la primera semana apareció ahí, con ellos están con las puertas cerradas, llega. A la siguiente semana, otra vez el domingo, aparece ahora, Tomás está con ellos. La primera vez no estaba Tomás, ahora está Tomás. Pero esto ahora, eso sucedió en Jerusalén. Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén, y cuando aparece a sus discípulos ese primer domingo y el segundo domingo, fue en Jerusalén, ¿ok? Pero ahora vemos que está en Galilea, van a estar en Galilea, ¿ok? Entonces, esto no es el último día de Jesús en la tierra. Después regresan a Jerusalén, que regresan a Jerusalén, y cuando Jesús se va al cielo es del Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén. Entonces ahora no estamos ni en los primeros días ni en el último día, estamos quizás a las 2 o 3 semanas de la resurrección de Cristo ahora en Galilea. ¿Ya nos ubicamos? Sí, ok, bien. Vamos a leer entonces este pasaje. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, ¿por qué 11, hermanos? ¿No que fueron 12? Judas ya se había ahorcado, sí. Entonces son 11 ahorita, en este momento. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús ya antes les había dicho, vayan a ese monte. La Biblia no dice cuál es, pero ya sabían exactamente a dónde ir para encontrarse con Jesús. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, están en Galilea y dice en el 17, cuando le vieron, como que le vieron de lejos primero, cuando le vieron, ¿cuál fue su reacción? Le adoraron al Cristo resucitado, al Rey, al su Salvador que ya había resucitado. Pero algunos dudaban. Esto sí como que me saca un poquito de onda. ¿De qué dudaban o por qué dudaban? Ya lo habían visto el primer domingo y el segundo domingo, ya lo habían visto. Ya comió delante de ellos. La Biblia es muy realista. No tapa nuestros defectos o debilidades aquí. Le adoran, pero algunos tenían alguna duda ahí. Pero después Jesús les habla, se acerca. O sea, todavía se acerca más Jesús y les habla. Ok, vamos a leer juntos ahora en voz alta nuevamente del 18 al 20, porque aquí va a ser nuestro texto juntos. Pero al ir leyendo, quiero que o subrayen o noten en su mente la palabra toda o todas o todos. Ok, busquen al ir leyendo la palabra todas o todos o toda. Ok, bien, entonces el 18, juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. En el 18, ¿qué encontramos en cuanto a todos, ¿qué dice? Toda potestad, ok, primero, toda potestad. ¿Quién la tiene? Jesús. Jesús tiene toda potestad. Luego en el 19, ¿de qué habla? Todas las naciones, ok. Todas las naciones debemos ir y hacer discípulos de ellas. En el 20, ¿qué dice? Que debemos de enseñar a los nuevos discípulos todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ok, y por último, en el 20 también, Él está con nosotros todos los días. Muy bonito. Ese va a ser más o menos el bosquejo de hoy. Toda potestad o toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas que Jesús nos ha enseñado y todos los días, todos los días. Primero, toda potestad, o casi no usamos mucho hoy en día, bueno, por lo menos yo la palabra potestad, pero significa autoridad, autoridad. Aquí está una mujer aquí y ella tiene cierta autoridad, porque aunque viniera un tráiler que podría aplastarla fácilmente, si ella levanta la mano, así, ¿qué va a hacer? El tráiler se va a parar. ¿Por qué? Ella no tiene la fuerza física para detener ese tráiler. ¿Por qué se para el trailero? Porque ella tiene autoridad dentro de la esfera del tránsito. Ella tiene autoridad respaldada a ella por todo el gobierno. Si él no hace caso, le van a multar, ¿sí? Algo le va a pasar. Pero su autoridad es limitada. Y toda autoridad en este mundo, los papás tienen autoridad sobre sus hijos. Pero usted no tiene autoridad sobre mis hijos. Usted tiene autoridad en su familia, con sus hijos, ¿ok? Igualmente, yo no puedo meterme, llegar a su casa y decirle cómo disciplinar a sus hijos. No me corresponde, no tengo la autoridad. El presidente Trump, él es presidente de toda la nación, ¿sí? Pero él no tiene autoridad en Japón ni en la China, ¿sí? ¿Me explico? Como que quiere imponerse algo, pero no, autoridad en sí no tiene. Él tampoco tiene autoridad en mi familia. Él tampoco tiene autoridad para decirme cómo criar a mis hijos. Él tiene cierta autoridad en cierta esfera política o del gobierno. ¿Sí me explico? Así, toda autoridad en este mundo es limitada. Es limitada. Tiene cierta esfera, cierta autoridad, pero es cierto límite. Pero Cristo dice que Él tiene toda autoridad. Toda autoridad se le fue dada. El Padre le dio toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, autoridad ilimitada. Ilimitada. Él tiene autoridad y la demostró aún cuando estuvo en la tierra sobre demonios. Ningún demonio pudo resistirle, ¿verdad? Ninguno. Cuando él decía sal fuera, salían fuera, ¿sí? Tenía autoridad sobre la naturaleza. Cuando él dijo al mar, cálmese, o al viento, cálmese, se calmó, porque tenía toda autoridad. En el cielo, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre los gobiernos, sobre los reyes. Él tiene toda autoridad. También tiene autoridad en nuestra vida. Él sí se puede meter en mi familia, decirme cómo criar a mis hijos. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad en mi vida para decirme cómo usar mi tiempo libre.
Mi tiempo libre, Él tiene si tiene toda autoridad, quiere decir que Él tiene autoridad en toda esfera, todo aspecto de mi vida también, en el cielo, en la tierra y en toda mi vida. Y el Padre se la dio. No hubo encuestas, no hubo elecciones. Cristo no fue elegido rey. No hubo encuestas. Si 70% de la población favorece a Cristo, vamos a darle a... No, el Padre se la dio si usted quiere y si usted no quiere. Si yo quiero o no quiero. Si los reyes del mundo quieren, los ateos, no importa, Él tiene autoridad sobre los ateos. Porque Él tiene, ¿cuánta autoridad? Toda, toda. Y eso en nuestra vida implica que debemos de obedecer y punto. ¿Sí? Obedecer y punto. No hay pero que valga, como dicen. Él tiene toda autoridad y eso abarca todo el cielo, todo en la tierra y abarca mi vida también. Así que lo que le debemos es obediencia. Le debemos obediencia porque Él tiene toda autoridad universal. Universal. Ahora, ya en el 19 dice, por tanto, a consecuencia de que yo tengo toda autoridad, esa frase, por tanto, así que, a consecuencia de que yo tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? O sea, el mandato a nosotros, el mandamiento que nos da, depende de su autoridad. Él tiene toda autoridad y por eso él tiene derecho de decirnos que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, todas las naciones. Ahora, esta palabra, bueno, primero vamos a hablar de la palabra discípulos. Un discípulo es un aprendiz, ¿sí? Un discípulo es un seguidor, ¿sí? Uno que es discípulo de Cristo aprende de Cristo, aprende conocimientos y aprende qué hacer en su vida, obediencia. Y también un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que anda con. Entonces, como discípulos, debemos de andar con Cristo, ya no físicamente, pero espiritualmente, día con día, andar cerca de Él, ¿sí? Siguiéndole a Él, siguiendo sus pasos en obediencia. Ok, eso es lo que debemos de hacer. Esto, como tiene toda autoridad, este mandamiento de ir y hacer discípulos no es una opción. Esto no es un mandamiento para misioneros solamente. Amén, hermano. Amén, hermano. Ok. No es solamente para misioneros. Esto es para discípulos. O sea, Él da este mandamiento a los discípulos que hagan otros discípulos. Discípulos hacen discípulos. ¿Ok? ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Si somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. Ok. Entonces debemos de ir. La iglesia siempre debe de estar en movimiento. Nunca nos toca calentar banca. Yo tengo calentar, en este caso sillas. No nos toca, bueno, yo llego a la iglesia y pues no, ya con eso pongo mi palomita para la semana, cumplí. No, aquí dice vayan y hagan discípulos, ¿ok? Sí, me explico, ok. Debemos de estar en movimiento haciendo discípulos y de todas las naciones, o otra versión dice todos los grupos étnicos. Nosotros escuchamos la palabra nación, casi siempre pensamos en países, ¿sí? La China, Alemania, Filipinas, pensamos en países. Pero esta palabra, cuando Mateo lo escribió, cuando Mateo escribe esta palabra, naciones, esta palabra en el Nuevo Testamento casi siempre significa más bien etnias o pueblos
o grupos étnicos, no países. Por ejemplo, nuestro yerno es Guatemala, su país es Guatemala. Él es guatemalteco, pero su etnia es Chuj. Él es de la etnia Chuj, él habla Chuj, el dialecto Chuj. Esta palabra aquí que Jesús usa se acerca más a la palabra etnia que a la palabra país. ¿Sí me explico? Y casi siempre en el Nuevo Testamento, no siempre, pero muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra naciones, está hablando de etnias, de grupos étnicos, no solo de países. Somos de todo. Dios nos hizo de todos los colores y tamaños y hay tantas formas de vestirnos y tantas clases de música en el mundo, de todas las diferentes etnias o grupos étnicos en el mundo. Ahora, como Cristo nos manda aquí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones o todos los grupos étnicos. La pregunta obligada de la iglesia y del creyente es, ¿cuántas han sido ya discipuladas y cuántas no? Porque él dijo que todas. ¿Sí me explico? Él dijo todas. Entonces, nuestra pregunta tiene que ser, ¿cuáles etnias ya tienen iglesias? Ya el evangelio les llegó, ya han oído de Cristo, y cuáles todavía no. Sí, porque el mandamiento es todas. El mandamiento es ¿cuántas? Todas. Entonces, sí, la pregunta obligada para la iglesia y para nosotros individualmente es ¿cuáles todavía no tienen? Ahora, en estos días pasados busqué en una página web que se llama Joshua Project o Proyecto Josué. Ellos se dedican a investigar esto de las etnias y de dónde ha llegado el evangelio y dónde no. En el mundo, según el proyecto Josué, el Joshua Project, hay unos 18,000 de estas etnias. ¿Ok? 18,000. Ellos dicen que de esas 18, 10,000 ya han sido alcanzadas con el evangelio. Ya hay iglesias, ya hay creyentes, hay discípulos en 10,000 de las 18 etnias. Cuando Cristo se fue al cielo, solo una etnia había sido alcanzada, los judíos. Nada más. Pero ahora de las 18,000 que hay en el mundo, 10,000 ya fueron alcanzadas. Nos gozamos, nos regocijamos, decimos, gracias Padre, el evangelio se está extendiendo, pero si hay 10,000 alcanzadas, ¿cuántas no han sido alcanzadas? 8,000. Faltan 8,000. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo o como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a las 8,000 que todavía faltan? Porque él dijo, ¿cuántas debemos de discipular? Todas. Entonces, debemos de tener eso en nuestra mente. Padre, ¿cuáles no han sido alcanzadas y qué quieres que yo haga para ayudar, apoyar, para que el evangelio llegue a esas 8,000? O por lo menos una que participar para poner mi, como dicen, granito de arena, ¿sí? Para que el evangelio llegue a otra más y otra más y otra más hasta terminar la tarea. Es una tarea que Cristo entregó a la iglesia, que un día se va a terminar. Un día, la última etnia, el último grupo étnico, escuchará el evangelio. Y Cristo dijo en Mateo 24, entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio se haya escuchado. Ok, muy bien. Bien, esa es nuestra tarea. Entonces, Cristo, ¿cuánta autoridad tiene? Toda. ¿A cuántas naciones, a cuántos grupos étnicos debemos de hacer discípulos? A todos los grupos étnicos.
¿Y qué debemos de hacer con ellos? Cuando reclutamos a alguien para Cristo, evangelizamos a alguien y es salvo, el primer paso es el bautismo. Cristo dice bautizándolos, ¿sí? Bautizándolos. Eso es individual. Dice, hagan discípulos a todas las naciones, pero dice bautizándolos, no las. Bautizamos a personas individualmente, ¿sí? Al agua, ¿sí? Al agua. El bautismo, hermanos, es el primer paso en la vida cristiana. Algunos, aquí no, seguramente no aquí, pero en algunos tienen la idea de que el bautismo es un premio, que ya cuando yo sea un creyente más firme, entonces me bautizo. Eso no es bíblico. En la Biblia se bautizaban, el eunuco dijo a Felipe, ¿qué impide que yo al agua? Hay un charco en el desierto, ¿sí? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, los que escucharon la palabra de Pedro, al agua el mismo día. Yo no estoy diciendo que es malo, que sea malo instruir a las personas antes de ser bautizadas, pero lo que sí quiero decir es que el bautismo no es un premio, no es un certificado de buena conducta, es decir, muero a mi antigua vida, resucito con Cristo, una nueva vida con Cristo para mí. Es el inicio de la vida cristiana y debemos de, si acaso alguien no ha sido bautizado aquí o bautizada, le animo, porque Cristo nos manda a hacerlo. Ok, el bautismo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles. Eso habla de instrucción, habla de explicar la palabra renglón por renglón. Pero Cristo dice aquí, enseñándoles ¿qué dice? Enseñándoles que guarden, que guarden. La palabra clave aquí es que, o una de las palabras, es que guarden, que obedezcan. Debemos de enseñar al nuevo discípulo que obedezca, no es suficiente conocer, es importante conocer. Ahí empieza, si no conocen no pueden obedecer, pero no es la vida, el cristianismo, el ser discípulo de Cristo, no es una religión o una creencia que se queda en el cerebro. Se debe llevar a la práctica, a la obediencia a Cristo, enseñándoles que obedezcan, que guarden todo, no una parte, sino todo lo que Cristo nos instruyó, nos dejó como mandamientos. No nuestras opiniones, no nuestras ideas, no lo que dijo mi tío o mi abuelita, todo lo que dijo Cristo, ni más ni menos, ¿sí? Todo lo que Jesús enseñó, eso es lo que yo debo de obedecer y es lo que yo debo de enseñar al nuevo creyente que haga. Para mí se me hace un plan muy sencillo, no fácil, pero sencillo. Cristo dice, enséñales que obedezcan lo que yo les dije. Podemos tomar el nuevo discípulo y decir, vamos a ir leyendo en Mateo, vamos a ir leyendo y vamos a obedecer todo lo que Cristo dice ahí. O sea, uno no tiene que ser un teólogo o alguien con grandes conocimientos para poder hacer un discípulo, enseñarle que, Cristo dice que obedezcas, que yo obedezca y que tú obedezcas todo lo que Él nos instruyó. Entonces vamos a leer su palabra, vamos a ver qué nos instruyó. ¿Sí me explico? Que para mí es muy sencillo el plan. Fácil no, pero sencillo sí. Usted y yo lo podemos hacer con nuestros hijos, con cualquier persona que se acerca a Cristo.
Entonces, ¿cuánta autoridad tiene Cristo? Toda. ¿A cuántas naciones o grupos étnicos debemos de discipular? A todas. ¿Cuánto de lo que Cristo nos enseñó debemos de enseñarles? Todo. Que obedezcan, que guarden todo, todo. Y por último, porque podríamos asustarnos. Yo no sé qué reacción tuvieron los discípulos cuando él dijo, vayan, son 11 nada más. Somos más que 11 aquí ahorita. A 11 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¡Oh! Todas, todas. Somos 11, 1, 2, 3, 11. Y quizás se sintieron abrumados o no sé, incapaces. O quizás nosotros nos sentimos abrumados o incapaces. 8,000 que faltan en el mundo. Es mucho. Sí es una gran tarea. Es enorme. Pero luego Cristo dice, he aquí, esa frase casi no lo usamos hoy en día tampoco, he aquí, no, pero es como decir, mira, muchachos, mira, mis hijos, mira, yo les he encargado una tarea muy grande de hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Yo voy a estar con ustedes. Estoy con ustedes. Es interesante que ni lo dice en el futuro, estaré, dice estoy. Estoy ahorita y mañana estoy y pasado mañana estoy. Está con nosotros Jesús. El mismo que tiene toda autoridad sobre demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, puede multiplicar panes y pescados, ¿sí? ¿Vas a estar con nosotros, Cristo? Sí, ¿verdad que sí? Si Cristo está a nuestro lado, el Todopoderoso, el que tiene toda autoridad, ya puedo respirar, ya puedo, sí, gracias Jesús. ¿Saben qué? Si en esta tarea muy noble y muy grande que Cristo nos ha dejado, enorme, de hacer discípulos a todas las naciones, nunca estamos solos. Si estamos enfermos, Cristo está con nosotros.